Sí. Hola a todos, bienvenidos a Nutrition Farms. Así que como quizás ya sepan, tenemos dos granjas de investigación demostrativas, una de ellas en Stanthorpe. Queríamos tener algo en la zona templada y esta es la parte más fría de Queensland, por lo que cultivamos manzanas, frutas de hueso, ajo y yacones, así como algunos cultivos de verduras aquí en esta granja. Y luego queríamos una granja subtropical, así que tenemos otra granja de 100 acres donde cultivamos jengibre, cúrcuma, limones, fruta del dragón y demás. Y estamos aquí hoy en Stanthorpe, en una agradable tarde de verano con una brisa 23 grados. Bastante agradable para variar. Y lo que vamos a hacer es una variedad de videos que vamos a filmar desde aquí y el primero de ellos es bastante importante, especialmente si se trata de jardines domésticos o comerciales, pero vamos a enseñarte cómo hacer la mezcla de sustrato perfecta. Entonces tengo un invernadero comercial en una de las granjas y hemos experimentado mucho con mezclas para macetas y lo que vas a aprender aquí es una mezcla de sustrato increíble. De hecho, cuando mires algunas de nuestras bandejas de plántulas, un poco más tarde te mostraré cómo tratar las plántulas y un montón de otras cosas que están en la agenda para este fin de semana. Esa mezcla de sustrato se hace de esta manera, así que hablemos del punto de partida. El 70% de la mezcla va a ser esta cosa llamada fibra de coco. Así que compras tu fardo o por supuesto podrías hacerlo a una escala mucho mayor. Solo vamos a hacer una pequeña mezcla. Pero esto es fibra de coco, un gran bloque sólido, pesa 4 kilos. Cuando está húmedo pesará alrededor de 10 kilos. Así que lo ponemos en una carretilla y lo humedecemos. Y siempre piensas, seguramente no necesitaría tanta agua, pero llenará la mitad de este barril, si no más. Y después de que hayamos completado esta demostración con todos los ingredientes y hecho esta hermosa mezcla de sustrato, entonces te espera un verdadero regalo porque vas a aprender a cultivar tu propio hongo micorrícico en una bolsa con un cultivo específico que alberga hongos micorrícicos, y una bolsa de cultivo con esta misma mezcla de sustrato que acabamos de hacer. Y hablaremos sobre cómo y por qué eso funciona cuando lleguemos a ese segmento, pero inicialmente solo vamos a humedecer esto, dejar que se empape y luego continuaremos con los otros ingredientes. Pero comenzamos con nuestro, como mencionamos, 10 kilos de fibra de coco. Será la cantidad final una vez que hayamos llenado esto un poco. Y luego comenzaremos a agregar las otras cosas y explicando su inclusión, las razones por las que están ahí y cómo están funcionando y demás. Así que eso nos sirve por ahora. Bien, así que hemos humedecido e hidratado nuestra fibra de coco. Así que tenemos alrededor de 10 kilos de fibra de coco. Así que ahora vamos a agregar nuestros otros ingredientes. Ahora, el punto de partida es uno de nuestros fertilizantes secos compostados más vendidos. Aquí está, se llama Life Force Gold. Viene en gránulos o más bien en paletas, pero también viene en su forma en polvo. Personalmente prefiero la forma en polvo, es solo más difícil de aplicar, pero por supuesto tienes más área de superficie, más reacción inmediata.
Acabamos de preparar un poco de este fertilizante compostado la semana pasada y tenemos conteos tremendos, así que es muy, muy biológicamente activo, pero tiene todo lo que necesita. Así que tenemos solo un poco de guano. Es orgánico, está certificado orgánicamente, pero tiene todos los minerales, traza, añadidos y demás. Y tiene un poco de sulfato de potasio que es permitido orgánicamente y demás, así que tiene una imagen completa de lo que usamos aquí para todos nuestros vegetales como un inicio para ello. Así que vamos a poner un 5% de eso en esta mezcla y ya lo hemos mezclado. Carl ya lo ha mezclado y pesado todo. Y eso suma 1.3 kilos que va en la mezcla, así que estamos poniendo nuestro compost ahí y Carl comenzará a mezclarlo a medida que avanzamos. Una mezcla de aspecto hermoso. Ahora te das cuenta de que Carl está usando guantes. Nos dijeron que cometimos un error en nuestro primer lote de videos porque no estábamos haciendo las cosas normales de salud y seguridad en el lugar de trabajo, como usar una mascarilla también. Todavía estás tratando con compost y demás, y tradicionalmente, sabes, ese es el modelo. Tienes guantes y usas una mascarilla, pero Carl decidió no usar una mascarilla a pesar de que insistí en que lo hiciera. No realmente, pero de todos modos, ya entiendes la idea. Ahora, el segundo componente, hay una razón para esto. Mencionamos que este sustrato directo que estamos produciendo, esta mezcla para macetas que estamos produciendo, vamos a demostrar cómo cultivar tus propios hongos microorganismos en bolsas y hablaremos de cómo funciona eso. Pero parte de esa historia, y esta es una razón muy importante para la próxima inclusión, es que estamos añadiendo un poco de fosfato de roca blanda. Ahora, lo que es único sobre el fosfato de roca blanda es que no es una roca, en realidad es una arcilla. Es esta delgada capa de arcilla entre las capas de fosfato de roca tradicional que lavan y casi se convierte en un material de desecho, porque no puedes tratarla con ácido fosfórico y ácido sulfúrico para crear fosfato de azufre o DAP, MAP, pero en realidad Mo tiene un análisis muy similar al de la roca, pero como es una arcilla, las capas entre las rocas, es una arcilla coloidal. Es mucho, mucho más pequeño y mucho, mucho más fácil. Para que los organismos accedan y así los organismos y hongos que solubilizan el fosfato y liberan ácidos para hacer que el fosfato esté disponible, entran en acción muy rápidamente y se considera en el modelo americano como un alimento para el suelo de primera categoría. Pero en este caso hay una razón específica. Ya tenemos nuevos nutrientes ahí, ya tenemos algo de fosfato, pero queremos el componente de arcilla. Estamos diciendo, ¿por qué no tener el 10% de fósforo, el 28% de arcilla, 28% de calcio, la sílice y la rica carga de minerales, traza añadidos a esa arcilla? Y la razón por la que queremos arcilla es bastante simple. Vamos a cultivar hongos micorrízicos y hay un gran requisito, un requisito esencial. Al cultivar micorrizas, tienes un componente de arcilla y trabajan en conjunto con la química de la arcilla. Funcionan mucho mejor en términos de colonización en presencia de un poco de arcilla. Así que el fosfato de roca blanda es nuestra próxima inclusión. Esta es la bolsa aquí, fosfato de roca blanda NTS. Ahora hay algo interesante con el fosfato de roca blanda, que los agricultores accedan a mejores precios. Solo puedes hacer esto a granel. Este es un producto ligeramente granular, pero este es el polvo directo de una nueva mina y podemos enviártelo ciertamente dentro de 2 estados de todos modos, y lo estamos haciendo con un margen realmente pequeño de nuestra parte, pero tienes que hacer 40 toneladas, así que recibes entregas de 40 toneladas en todas partes y te haremos una cotización basada en que la mayor parte del precio será el componente de transporte, pero es mucho, mucho más barato que cualquier cosa que esté actualmente en el mercado porque estamos tratando de ofrecer un producto muy bueno, especialmente para huertos y escenarios de pastoreo. Así que ese es el componente de roca blanda, 5% en total. Así que comenzamos con el 70% de la mezcla. Es nuestro Coco Peat. Una vez que ha sido hidratado, 5% de Life Force Gold, 5% de fosfato de roca blanda para darnos ese componente de arcilla. Y luego estamos haciendo un compost realmente innovador, se llama carbono, y en realidad es carbón marrón compostado, así que tenemos todos los nutrientes y por supuesto el alto carbono, 68% de carbono y carbón marrón, y por eso el producto se llama Life Force Carbon, pero es un compost muy, muy bonito. Es un material compostado hermosamente con conteos muy altos. Y vamos a poner un 5% de composta ahí. Así que este es nuestro carbono que estamos espolvoreando ahí. Ahora, se ve bonito, ¿verdad? Es un producto muy bonito ese.
Así que, por supuesto, el ácido húmico y el ácido fúlvico se han hecho mucho más disponibles durante el compostaje de ese carbón marrón. Y como dije, tiene un contenido de carbono muy alto, mucho más alto que un compost normal, porque el carbón marrón tiene un tercio poco de carbón marrón en el compost y no puedes obtener mucho más que eso porque se desequilibra. La relación carbono-nitrógeno, pero un tercio de carbón marrón y una estrategia de compostaje muy, muy inteligente para obtener un compost con un contenido de carbono muy, muy alto. Y se llama carbono, como mencionamos, así que Carl ha mezclado todo eso junto. Estoy saliendo fácil aquí. Gracias. Y el tercer componente es una parte bastante importante de todas las mezclas para macetas, y eso es esta cosa llamada vermiculita. Y así que estamos hablando de un 10% de vermiculita. Así que eso es una cantidad bastante razonable. Podrías usar un poco menos. Veremos cómo se ve el 10% al final. Pero eso es lo que suelo usar en mi mezcla comercial, la que hago en un commercial greenhouse. Así que tenemos el 10% de vermiculita. La vermiculita se separa y se abre, permitiendo que respire. Así no se compacta en la fórmula del sustrato para macetas. Estamos trabajando. No, eso no es demasiado, ¿verdad? Está bien, eso está bien. Así que un 10% de vermiculita ahí. Y creo que hay otro componente. Así que el siguiente componente, cuando Carl termine con esa pequeña mezcla, solo sacaré ese trozo de plástico de ahí. Gracias. El siguiente componente, cuando Carl termine con esa pequeña mezcla, es polvo de trituradora. ¿Y por qué pondrías polvo de trituradora en un compost? Es una historia muy interesante. Involucra algo llamado paramagnetismo. También involucra algo llamado sílice, porque el polvo de trituradora es del 50 al 60% sílice. Y algunas de las partículas muy finas estarán disponibles, pero esa no es la razón principal por la que lo estamos añadiendo. Lo estamos añadiendo por este fenómeno llamado paramagnetismo. Y necesito explicar brevemente qué es eso. El profesor Phil Callahan, el maravilloso hombre con 6 doctorados y, ya sabes, autor de múltiples artículos publicados y varios libros, descubrió este fenómeno. ¿Ha existido para siempre? Es una atracción magnética de bajo nivel, pero descubrió que se aplicaba a los suelos más productivos del planeta, que son los suelos volcánicos, y que tenían esta calidad paramagnética, y razonó o teorizó que esto les daba una capacidad parecida a una antena, que podían realmente captar una energía. Y no es algo raro o fantasioso. De lo que estamos hablando es de algo llamado ondas de radio de frecuencia extra larga, que se crean originalmente a partir de rayos. En cualquier momento dado hay 4,000 rayos cada minuto que se producen en la atmósfera de la Tierra, y la energía no desaparece, se transforma en otras formas de energía. Y la forma de energía en este caso son estas ondas de radio. La atmósfera está llena de ellos. Y lo que era un concepto bastante extraño de proponer, y no estoy seguro de cómo lo teorizó, pero básicamente argumentó que los suelos volcánicos están captando esa energía magnética y convirtiéndola de una manera misteriosa, pero convirtiéndola en estas pequeñas partículas de luz llamadas biofotones. Ahora, los biofotones fueron descubiertos por el doctor Fritz Popp, el científico alemán, y básicamente, durante mi entrevista, que fue la última entrevista que tuve con el profesor Callahan, me contó cómo confirmó su teoría y lo encantado que estaba. Llevó un poco de basalto a Alemania. Él caminó bajo el laboratorio de Fritz Popp y dijo, mira, ¿sabes? Puedes poner esto bajo tu máquina. Tienes la única máquina que puede medir las emisiones de biofotones. Puedes conocer. Y el tipo dijo, ¿por qué pondría una roca debajo de mi máquina de 500,000 euros? Y luego se dio cuenta de a quién le estaba hablando, porque el fracaso de Phil, el estimado científico, lo probó, y Phil estaba completamente fuera de sí al descubrir que estaba expulsando 4,000 biofotones por microsegundo. Así que millones está simplemente emitiendo luz medible en estas pequeñas partículas de luz a partir de basalto, que es el material natural más paramagnético. Así que regresa a su habitación de hotel y luego piensa, ¿por qué es que cuando añades basalto al compost, el compost se convierte en un animal diferente? Así que compró un poco de compost, tomó la roca que no era polvo, la trituró con un martillo y puso el polvo en él, y luego lo llevó de vuelta. A la mañana siguiente, antes de que volara, se probó por segunda vez, y ahora medía 400,000 partículas de luz por microsegundo. Así que fue este gran pico. Hay algún tipo de sinergia entre el polvo de roca paramagnética y el compost, y por eso nunca hemos hecho compost en las granjas sin un 5% de polvo de roca paramagnética basalto en él. Luego, por supuesto, inventó
una máquina llamada medidor PCSM que mide la calidad paramagnética, y cuanto mayor es la calidad paramagnética, la que estamos usando aquí mide 2700 en esa máquina, y lo maravilloso es que tendrá un efecto fertilizante. Puedes conseguirlos por $10 la tonelada en este país por buen basalto, $15 la tonelada quizás. Pero es maravilloso en un compost, maravilloso para esparcirlo en tu campo. Puede triplicar la nodulación en leguminosas, por ejemplo, en un estudio. Así que esto es lo que vamos a añadir aquí, un 5% de polvo de trituradora. Vamos a obtener un poco de esa sílice. Vamos a conseguir todos esos minerales traza en las partículas muy finas, pero más que eso, se trata del efecto, el efecto paramagnético en este compost, para básicamente traer algo de luz a los organismos que están trabajando en el compost, que es efectivamente lo que está haciendo. Es como si introduces luz a las raíces y a los organismos alrededor de las raíces, y ellos responden en consecuencia. Así que esto es lo que estamos haciendo en el compost. Es un concepto inusual, pero ciertamente es válido. Y la última inclusión, bueno, eso se ve bien. Mira esto, hermoso. Y el último, casi me lo como ahora. La última inclusión, solo un poquito, ya tenemos algo de ácido húmico fúlvico, pero tenemos este maravilloso producto relativamente nuevo. Solo estamos poniendo una pequeña cantidad ahí, solo un 1%. Pero este es ácido húmico fúlvico en un polvo completamente soluble al 100%, y todas las cosas maravillosas, por supuesto. El fúlvico siendo el estimulante bacteriano más poderoso, el hemato siendo el estimulante fúngico más poderoso. Pero juntos ambos tienen este efecto similar a las auxinas, y queremos este efecto estimulante del crecimiento de raíces, porque las auxinas afectan a los hongos micorrízicos que vamos a cultivar en la bolsa a continuación. Así que vamos a poner un poquito de el polvo de ácido fúlvico, esparcido uniformemente por todo, y luego lo vamos a mezclar. Quiero decir, son solo unos pocos gramos o 100 gramos, pero va a hacer una mezcla para macetas increíble. Cuando esté lista, así que eso, amigos míos, es cómo se hace la mezcla para macetas perfecta. Y en breve te mostraremos cómo usar esa mezcla para macetas para cultivar tus propios hongos micorrízicos. Gracias por ver. Solo estoy ahuyentando moscas.